mismo hicieron con los españoles. ¿Por qué se dividieron? ¿Por qué estaban sentados aquí unos por acá, otros por acá? Porque era lo simbólico era de que, aunque aquí estuvieran pueblos de indios, no respetaron eso, sino que decir, bueno, aquí voy a estar yo, aquí te vamos a poner a vos, pero vas a dominar toda esa parte de acá. ¿Cuántos kilómetros? A ver. Eso redefinió un modelo de territorialidad en función de lo económico. Y eso ha creado problemas de relaciones entre la ciudad y el campo. ¿Ya? Y eso es impresionante. O sea, no sé, esa relación no ha permitido que la ciudad, por ejemplo, vea que la comida, por ejemplo, viene desde aquí, para la ciudad. Y cuando viene un grupo de campesinos, todos dicen ya vienen los indios. Eso se generó desde la colonia, esa relación territorial, ¿ya? De un espacio físico de dominación, un espacio físico de control, un espacio físico en donde quien domina es el poder. Y por eso todavía encontramos, por ejemplo, quienes van a las Verapaces, por ejemplo, al Porochic. ¿Por qué los Wisman tienen todo controlado el territorio de Porochic? ¿En qué época llegaron los Wisman allá? En el 94. ¿Ah? 94. La empresa como tal. ¿La empresa? Ajá. ¿La familia? ¿Ah? Fíjate que nosotros somos tan malos en historia que no hemos ni siquiera leído a Mariano Garces. Y el primero que regaló el Porochic a los holandeses y a los belgas fue Mariano Garces en 1527. No, 1827. ¿Ah? Se los regaló, ¿sí? Lo que hizo, ¿cómo se llama? Don Cuento despuésito, ¿verdad? Entonces, eso redefine un territorio, eso va redefiniendo el territorio. ¿Por qué les digo eso? Porque también aquí hay dos conceptos de territorio. Un territorio, aquí, tres, uno acá, otro acá y otro que nace de aquí hasta allá. Entonces, para poder reestructurar la territorialidad guatemalteca, tenemos que recurrir a la historia. ¿Sí? O sea, no es casual, por ejemplo, que don Humberto Preti, que ahora sale defendiéndose, diciendo que a pesar de que me amenacen, dice, ¿verdad? No es casual de que aquí en la parte para Chistec, para toda esa parte hasta casi Porixcán, tiene cantidades de hectáreas grandes de tierra. Y por eso tienen intereses en toda la situación de Alta Verapaz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que, si es cierto, el espacio es el espacio, como dicen muy bien, dice ustedes, donde se desarrollan dinámicas sociales, económicas y políticas. Y la división geográfica solo obedece a estas dinámicas. ¿Sí? O sea, las relaciones sociales, la división geográfica obedece a esto. Y esto es generado desde acá. Dime. La iglesia también tuvo un papel en esa división de pueblos. Por ejemplo, lo más cercano a Huarte es Vía Canal, que ahí sí había dos iglesias, ¿verdad? El lugar le llaman así las dos iglesias porque estaba dividida, digamos, la iglesia para los españoles, criollos. Para los indios, claro. Y una calle así enfrente que partía el pueblo, digamos. Exactamente, ¿sí? Sí, no, y es que es el control de estas entradas lo tenía la iglesia. ¿Ustedes quiénes conocen Rabinal? Donde ahora los que van a Rabinal y van a ver que en el centro del pueblo hay 4 capillitas, ¿verdad? Que ahora sirven para llevar en la procesión el Corpus Christi, ponerlo ahí con los mayordomos y todo. Aquí, estas 4 eran 4 entradas y era el lugar de adoctrinamiento, ¿sí? Y los indios tenían que pasar
este proceso de adoctrinamiento para poder entrar al pueblo de indios o al pueblo de españoles. ¿Ya? Porque tenían los españoles y tenían sin miedo a la sublevación todo el tiempo. Uno de los grandes miedos que tienen los criollos es la sublevación, de que incluso el acta del mismo de la independencia dice: vamos a hacer la independencia antes de que otro pueblo lo haga. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los otros pueblos? Y por eso dijeron: mira, vos te vas de diputado por esta división, ese repartimiento de territorios por partidos políticos desde la independencia. Le dicen: vos vas a ser el diputado por Alta Verapaz, vos por Huehuetenango, vos por la Costa Sur, vos por no sé qué. Lean la independencia. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dice? Pero Pablo ya está dividiendo otra vez. Ya está dividiendo. ¿Ya? O sea, entonces, en eso... A ver. No, estamos comentando aquí dentro del partido, pero nos reímos porque es la misma dinámica. Lo de ahora, por mucho que se llame muchas veces izquierda revolucionaria, pero es práctica. Claro, es la misma dinámica. Por eso digo yo, cuando estamos hablando de territorio, sí es cierto, o sea, el concepto de territorio es eso. Es un espacio fijo. Ahora el problema es la dinámica que se genera y cómo pues, vamos a volver a construir un nuevo territorio, porque la discusión en Guatemala no es tanto dinamizar el viejo territorio, el territorio de la independencia hasta acá, por decir algo, para no ir más allá, sino cómo dinamizarlo de otra forma. Por ejemplo, esto mismo sirvió después para crear departamentos y cabeceras departamentales y municipios. O sea, es lo mismo, o sea, venimos arrastrando eso, ¿ya? En el departamento estaban los criollos y en los municipios se iba a ir la indiada. Y por eso mismo nosotros, inconsciente o consciente, se volvió una lógica estructural institucionalizada dentro del Estado guatemalteco. Por ejemplo, nosotros mismos, no solo el partido, sino que nuestras organizaciones, ¿dónde vas a ir ahora? Voy a ir al interior. ¿Dónde fuiste? Fui al interior. Yo a veces le digo, entonces ustedes son del exterior. ¿Verdad? Porque si hay un interior, hay un exterior. ¿Verdad? Y eso nos lleva a construir dos territorios diferentes, dos Guatemalas, como dijera ¿cómo se llama? Bonfil Batalla, los dos Méxicos, la Guatemala profunda y la Guatemala que tiene el México profundo y el México que tiene todo el control del poder. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hay una Guatemala profunda, una Guatemala que está allá, ¿ya? Y a veces decimos, es que nosotros no tenemos poder. Esa es otra cosa. Cuando hablemos, si nos da tiempo con esta miniserie, ¿vale? Vamos a ver cómo reconstruir el poder, porque esa es la lógica de hablar de territorio, es comenzar a reconstruir el poder. No es solo de que porque voy a abarcarme por allá, voy a abarcar, no, sino que cómo dinamizamos un nuevo modelo de poder desde los territorios. ¿Ya? Y entonces, aquí el otro asunto es que voy a utilizar esto, y es que se nos olvida cuando estamos, porque esa es la forma normal, si quieren, la forma occidental, la forma tradicional de discutir el territorio. Vayan a ver los diccionarios, vayan a ver los libros que hace la Flaxo sobre el territorio, que hace Avanzo, todos están en ese concepto. Pero se nos olvida una categoría que es la que no nos permite ir más allá, y es la concepción, si quieren, yo le voy a poner ese nombre, primera vez que lo utilizo así, pero lo voy a usar, es la concepción espiritual del territorio. Y cuando estoy hablando de espiritual, no estoy hablando de misas ni ceremonias mayas, disculpen, no estoy hablando de eso. ¿Ya? ¿Por qué ¿cómo se llama? Yasser Arafat, por ejemplo, defendía su pedazo ahí que Israel quería comer y los otros querían comer? ¿Por qué? ¿Lo conocen el señor?
Sí, ¿verdad? ¿Por qué defendía la franjita esa que dije? Pero es lo que dicen hoy los ricos. ¿Por qué los indios pelean por sus pedacitos de tierra si ya la tierra ya no da? ¿Así dicen o no? ¿Qué dicen los de la Cámara de Agro? ¿Pero por qué pelean por su tierra? Pues si hasta nosotros perdemos por la tierra. Pues si pierden, déjenlo. ¿Por qué? Así decía Israel a don señor decía Estados Unidos. ¿Por qué? Por sus raíces. Es que ese es el gran... Y eso genera un modelo territorial basado en lo espiritual. Que no es, como digo, hacer ceremonias, llevar candela, no es eso, sino que es que el territorio... Lo que es cierto, que dice María, el territorio genera ¿qué? Identidad. Es curioso, pero nosotros, yo me recuerdo, no soy tan viejo pues, pero ni los muchos que están acá, pero yo me recuerdo que nosotros nos metían en la cabeza, y qué bueno que nos metieron en la cabeza, y lo memorizábamos, porque íbamos ahí al mapa a decir, Huehuetenango, cabecera, no sé qué por lo menos sabía, uno hace el primer, si quieren, la primera pregunta a los estudiantes de cualquier carrera en primer semestre, ¿dónde queda Huehuetenango? Queda por Izabal.